verdaderamente ser salvo, ser redimido. Y Dios todo lo encerró en esa ley. Y decíamos que cuando hablamos de la ley, ahorita más tarde, cuando hablábamos de la ley, mucha gente piensa en los 10 mandamientos. Cuando usted le hablan de la ley, usted piensa en los 10 mandamientos. Pero la verdad es que la ley que le fue dada a Moisés consiste en más de 600 y pico de mandamientos. Y esa ley se divide en 3 periodos. Está la ley de la moralidad, y una de las más fuertes está la ley de la religiosidad o del Torah, que tiene que ver con todos los asuntos religiosos. Y ahí fue que Dios hizo más hincapié en cuanto a las normas, las leyes, los sacrificios y cuantas cosas más al hombre le fue asignado para agradar y servir a Dios. Y dentro de todo esto, hoy vamos a compartir una palabra tomando el texto de 2 de Corintios 5:16. 2 de Corintios 5:16. Aún estando hablando del Nuevo Testamento y de lo que el Padre reveló en la persona de lo más grande, el Cordero, el Salvador, el Señor, el cual es Jesucristo, dentro de los mismos discípulos había cierta diferencia. Y hablábamos de Pedro y hablábamos de Pablo de manera esencial. Aún Pablo, habiendo sido mucho más preparado que Pedro y habiendo sido mucho más guardador de la Torá, de la ley que Pedro, en un momento de la circunstancia de ellos como apóstoles, Pablo, que era supuestamente que tenía que ser más religioso porque era el más entregado, el más estudiado, el más preparado, confronta a Pedro, que simplemente era un pescador, un hombre del burgo, alguien sin preparación. Es como decir una gente de la ciudad y otro era del campo. Y Pablo lo confronta a Pedro porque Pedro quería circuncidar a los judíos y a los gentiles a los gentiles que habían aceptado a Cristo. Quería circuncidarlo, el cual era un mandamiento de la ley. Y en la gracia Dios estableció otro tipo de circuncisión en la vida del hombre, que no consistía en tomar su prepucio y circuncidarlo, sino que consistía en una circuncisión del corazón. Y aquí Pablo confrontó a Pedro, y llegó un punto en la vida del ministerio de Pablo que Pablo tuvo que decirle a los demás discípulos lo siguiente. En 2 de Corintios 5:16 dice lo siguiente: de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Esta palabra según la carne está haciendo una referencia de Jesús, de aquel que fue profetizado para redimir al hombre, el que iba a morir en la cruz del Calvario, aquel que fue profetizado en Isaías 53, que habla de que cargó nuestro pecado, llevó nuestras enfermedades, y nosotros lo tuvimos por herido de Dios, más abatido, y él molido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías dio esa palabra profética, dio esa promesa. Y aún más, en Isaías 52, el profeta dice que fue desfigurado de los hijos de los hombres su parecer. ¿Por qué causa? Por causa de la corona de espina que iba a traspasar su cuero cabelludo y se iba a inflamar todo su rostro, haciendo referencia del Cordero de Dios que iba a sufrir por la humanidad, siendo crucificado en la cruz del Calvario. Pero el apóstol Pablo, cuando habla aquí en 2 de Corintios, le dice lo siguiente: de ahora en adelante a nadie conocemos según la carne. Ustedes anduvieron con Jesús, escucharon a Jesús, vieron a Jesús, caminaron con Jesús, comieron con Jesús, estuvieron con Jesús conforme a la carne. Estuvieron con ese hombre maravilloso, con ese que nació de una virgen, por obra y gracia del Espíritu Santo. Escucharon su voz, con sus ojos lo estaban mirando físicamente. Miraban su pelo, miraban sus ojos, miraban el color de su piel, miraban la túnica que se ponía. Es decir, en otra palabra, ustedes lo estaban viendo naturalmente, físicamente. Pero el apóstol Pablo, como muchos de ustedes saben, no estuvo con los discípulos que tuvieron el privilegio de ver a Jesús conforme a la carne. El apóstol Pablo no conoció a Jesús físicamente.
Y no estuvo con Jesús físicamente como estuvo Pedro, como estuvo Juan, que se recostaba en el hombro y estaba cerca de él, como estaban los otros apóstoles del Señor. Y él le dice lo siguiente: miren, yo le voy a aclarar algo a ustedes. Si a Cristo conocimos según la carne, ya no está así. Esto habla de dos naturalezas. Habla de la naturaleza del evangelio natural y habla de la naturaleza del evangelio espiritual. Dos naturalezas: el evangelio natural y el evangelio espiritual. Tomás, hazme el favor. Discúlpeme, lo pasa. Y hablamos, lo que pasa es que, déjame explicarle para que usted no se turbe. Lo que pasa es que hay un AME allá afuera, allá adelante. Mandé a Tomás para que averiguara a ver si es que hay algún vehículo o algo así. Ok, pero no, yo no lo sabía y lo estoy viendo. Está bien. Diga conmigo, retomamos el mensaje. Y hablaba de esta naturaleza de Jesús. La naturaleza de Jesús, que lo escuchaban, lo veían, lo palpaban, lo tocaban, le daban las manos, lo veían comer juntamente con ellos, de Jesús natural. Ahora, el apóstol Pablo, que no estuvo con Jesús como estuvieron los apóstoles, le está diciendo a ellos y le está diciendo a la iglesia de Corintios lo siguiente. Le dice: de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Esto es dentro del contexto, y el texto está haciendo una referencia de Jesús. Y dentro de esta referencia, trayendo el mensaje al mundo actual en el cual estamos viviendo, se puede basar en lo siguiente: hay un evangelio natural y hay un evangelio espiritual. Es un evangelio de tu intelectualidad y de tu capacidad humana. Y hay un evangelio de la revelación del Espíritu Santo. ¿A quién Dios le está hablando aquí? Y el apóstol Pablo le está hablando a los discípulos, no le está hablando a gente contraria, le está hablando a la iglesia de Corintios. Le está diciendo: mire, hay un evangelio natural que uno más que otro pueden saber más conforme a la gracia divina de Dios, de la capacidad intelectual que Dios le haya dado al ser humano. De por sí, dentro de la naturaleza nata de la creación, Dios al hombre natural le ha dado una capacidad de muchas cosas naturales. Ahora, yo quiero hablarle a usted de esta naturaleza del cual el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia. Y dice: y ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. El apóstol Pablo está haciendo una referencia de ese Cristo resucitado. De ese Cristo que el Padre en su potestad lo encerró todo bajo un misterio. Diga conmigo: misterio. La palabra conocido o ser conocido, aceptado, sabido y admitido. Lo que el apóstol Pablo estaba diciendo aquí, que ese Cristo que ya no está según la carne, debe de ser conocido, ser aceptado, sabido y admitido. Unas ramificaciones dentro del contexto de lo que es el Cristo, y tiene que ser el Cristo en la vida de cada cristiano, de cada uno de nosotros. No fue como que me contaron, no fue que yo leí y yo sé. No es que mi capacidad o mi intelecto puede memorizar el Torah, las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Él no está haciendo y dándole la importancia tanto a eso. Él lo que está diciendo que dentro de ese conocimiento de intelectualidad, ese conocimiento de intelectualidad tiene que ser recibido, aceptado, concebido dentro de un punto de revelación en la vida del cristiano.
Porque una cosa es conocer de la Biblia y otra cosa es conocer del Dios que dice la Biblia. Diga a la persona que está a su lado, el Señor quiere que tú lo conozcas a Él. Yo he conocido personas tan incrédulas, tan incrédulas, tan incrédulas, que saben más que todos nosotros de la Santa Escritura. Yo he conocido personas tan inteligentes, tan inteligentes, tan inteligentes, que saben más que nosotros de la Santa Escritura y no se han convertido al Señor. Ahora, yo he conocido personas tan ignorantes, tan ignorantes, tan ignorantes, que no saben nada de la Santa Escritura, por el conocimiento que Dios nos manda a tener de ella, en leerla y en estudiarla. En Romanos 16, 25 dice lo siguiente: y aquel que es poderoso para afirmarlo y confirmarlo en mi evangelio y en la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que había sido mantenido oculto durante siglos sin fin. Diga conmigo: misterio oculto. Escúcheme. Ni Adán, ni Eva, ni Lot, ni José, ni Pedro, David, Elías, Moisés, Job, ¿quién más? Jeremías, Ezequiel, Amós, Adías, Daniel, Isaías, el profeta de mayor revelación que todos. Samuel, el profeta más fiel de todos. David, el único hombre que tiene características de una esencia, imagen y semejanza de la de Cristo, porque fue rey, fue sacerdote y fue profeta. Cristo fue rey, sacerdote y profeta. Y el único que la Biblia menciona que pudo caminar y tener las tres condiciones del Mesías fue David. Pero a todos ellos, para ellos, el Cristo le fue un misterio. Y aún todavía entre los judíos, el Cristo le es lo reconocen como un Mesías, lo reconocen como un profeta, lo reconocen como alguien grande, pero no lo reconocen como lo que es: el Dios encarnado, bajo la naturaleza de lo que le voy a leer más adelante, que fue el misterio escondido en Dios, los cuales ninguno de los viejos testamentarios pudieron obtener. Ninguno. Porque sobre ellos, cuando se habla del Espíritu Santo, dice: y ve y úngeme, y lo ungían con aceite natural, consagrado. Y el sacrificio era un sacrificio de macho cabrío. Y el Espíritu Santo, cuando venía de manera espiritual sobre ellos, venía a cubrirlo para capacitarlo con un poder. Pero en nosotros, en el Nuevo Testamento, no viene así. Viene así y no viene así. Viene así porque viene sobre nosotros para cubrirnos, envolvernos, arroparnos. Pero también ha venido para estar dentro de nosotros, lo cual ninguno de ellos pudieron obtenerlo. Y dice: aquel que es poderoso para confirmarlo conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que había sido mantenido en secreto durante todos los siglos. La palabra misterio en hebreo es mistor, un escondite. Sus letras, la raíz, dentro de la raíz de sus letras, son el equivalente de STR, que significa secreto, oculto, y ocultar como tal, seter también, que es una derivación. Secretamente aparece exactamente 200 veces en el Evangelio. Imagínese usted un laberinto. ¿Cuáles de ustedes alguna vez ha visto un laberinto, aunque sea por YouTube, que sale, donde lo que jugaron Mario? ¿Cuál jugaron Mario aquí? Que lo metía en un laberinto y tenía que salir y moverse. Ese mismo. Entonces era un laberinto. Entonces tenía que moverse de un lugar a otro lugar.
Y cuando se movían de un lugar a otro lugar, muchas veces estaba más escondido o no había salida y tenía que devolverse para atrás y comenzar a descubrir otro lugar para transportarse a otro lugar, para ir a otro lugar, para moverse a otro lugar. Otra vez estaba encerrado, tenía que volver para atrás y así sucesivamente. No sé cuántos lograron poder escapar de ese laberinto, muy pocos, pero mayormente todo el mundo se quedaba dentro de ese laberinto buscando la salida. Así mismo es Cristo, así mismo es Dios, así mismo es el Evangelio. Es el misterio escondido en Dios como un laberinto, donde aquel que Dios le da el privilegio de estar dentro de él es para ir descubriendo una dimensión, para ir descubriendo una gracia, para ir descubriendo una misericordia, para ir descubriendo su favor, su gracia, su benevolencia, para ir descubriendo en cada momento de movimiento que tú haces para avanzar hacia el objetivo de salir del laberinto. Dios te está moviendo dentro del mismo. ¿Para qué? Para dimensionarte en otra dimensión. Así mismo es el Evangelio, así mismo es Dios. Cuando usted y yo como cristianos procuramos, indagamos, buscarle, conocerle, inquietando nuestro espíritu y nuestro corazón para saber más de él. Aleluya. Y esto es un misterio. Un misterio que para muchos es oculto. Para muchos es oculto. En Colosenses 1:26 dice, es decir, el misterio que había estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestada a los santos. Escuche, lo que indagó, lo que indagaron, lo que profetizaron, lo que hablaron, a ellos no les fue revelado. Pero la Biblia dice que a los santos Dios, diga conmigo, se lo reveló. La palabra santo es a los separados, a los señalados, a los escogidos. Dios se lo reveló. Efesios 1:19 dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios en sí mismo se había propuesto que nosotros conociéramos este misterio, que en su beneplácito, la palabra beneplácito es lo siguiente: dentro de una voluntad personalizada de Dios, que le plació a él revelar, mostrar este misterio, que para muchos es oculto, pero para otros ya es revelado. Colosenses 1:26, a quien Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, en lo cual Dios quiso dar a conocer este misterio de esta gloria entre los gentiles. ¿Cuál es el misterio? La Biblia dice que dentro de los misterios la iglesia ha sido llamada, ¿sabe para qué? Para enseñarle a los principados y a la potestad. Satanás no sabe lo que nosotros sabemos. El diablo no sabe lo que nosotros sabemos. Y le puedo decir muchas cosas. El diablo no sabe lo que es perdón, lo que es misericordia, lo que es benevolencia, lo que es piedad, lo que es amor, lo que es un Dios compasivo, bueno, bello, hermoso, precioso. El diablo no sabe lo que es tener un padre. El diablo no lo sabe. Pero por encima de todas esas cosas, que para el diablo y los demonios es un misterio, para muchos de nosotros también es un misterio. Porque mientras no nos sea revelado todo lo que he dicho anteriormente, va a ser algo oculto. Isaías 42 dice, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hace un tiempo atrás se murió una persona y yo como que quería sentir en mi corazón, como compungirme, como que sentí tristeza por la muerte de esa persona. Pero yo no pude sentir esa tristeza ni me pude compungir por la muerte de esa persona, porque yo quería darle a uno de sus familiares, quería decirle
dentro de ese mismo sentir que esa persona estaba sintiendo, cuánto yo lo lamentaba, la paz del Señor. Pero luego el Señor me dijo, no, es que tú no vas a sentir lo que esa persona está sintiendo. ¿Sabe por qué? Porque la que está pasando por eso es esa persona, no eres tú. Y solamente uno mismo sabe lo que uno pasa cuando usted está viviendo una circunstancia, una situación de manera personal. Otro podrá darte una palabra de aliento, pero el único que va a poder sentir la lágrima interna de la pérdida de un ser es aquel que le está pasando. Y nosotros que le hemos conocido, y a nosotros que a Él se nos ha descubierto, podemos saber quién es Él. Pero el diablo y su demonio no pueden saber quién es Él. Porque para ellos y aún para el hombre natural, este misterio le ha sido oculto. Y aún habiendo dicho todo lo que he dicho de misterio, que tiene que ver de saber lo que es una bondad, una misericordia y una compasión, escuche esto. ¿Cuál es el misterio principal de todo? Yo no le he dicho lo principal de este misterio. Lo principal de este misterio es lo siguiente. Escucha, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. El misterio de entender su bondad, su amor, su misericordia. Todo eso es fantástico. Y eso es parte del misterio que nosotros hemos sido llamados para enseñar también a los principados y a las potestades. Vuelvo y menciono de nuevo. Pero el misterio oculto dentro de la esencia de todo lo que Dios es lo siguiente, que es Cristo en vosotros. El misterio oculto es el siguiente, en la plenitud de lo que estoy hablando, Cristo en nosotros. Usted sabe lo que es Cristo en nosotros. Es decir, que nosotros estamos dentro de este local. Los amén que están allá están afuera del local. Pero usted y yo estamos adentro del local. ¿Por qué? Porque estamos dentro de. Entonces, cuando la Biblia dice de este misterio que Cristo en nosotros, Él está adentro de ti. Estoy diciendo que Él está adentro de ti. Puedes sentirlo, puedes vivirlo, puedes saberlo. Y lo grande de esto, de este misterio, es que al Cristo estar dentro de nosotros tiene varias ramificaciones. Así como un niño que se gesta en el vientre, luego nace, crece, es un niño, es un adulto, es un anciano, va creciendo dentro de nuestro hombre interior por el Espíritu Santo. Y cuando el Padre nos mira, no nos mira a nosotros, sino que mira a aquel que está dentro de nosotros. Por eso es que su compasión dentro de este misterio del Evangelio de la gracia es el siguiente. Dios en el Viejo Testamento mataba gente, enviaba juicio de muerte. Pero ahora en esta gracia no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros. Y ese Cristo le dijo al Padre: lo he hecho y he cumplido todo lo que me ha mandado hacer. Y Cristo en nosotros es complacencia. El Padre se complace en nosotros. No por nosotros mismos, sino porque la obra que se realiza en el hacer, en el bien que hacemos, no lo hacemos nosotros, sino que Cristo en nosotros. Por eso que la Biblia dice que eres la niña de los ojos. Por eso la Biblia dice que eres amado, que eres aceptado, que eres perdonado, que eres justificado. Por eso la Biblia dice: tengo para ti calle de oro, mar de cristal. Por eso la Biblia dice que si caíste, levántate, porque mía es el perdón. Y el diablo no puede entender esto. ¿Cómo es posible que yo hago que este cristiano peque, esté semejante o parecido a mí, y luego yo lo veo limpio, como si nada hubiese pasado? ¿Cuál es el misterio? El misterio es que la sangre del Cordero de Dios nos limpia de todo pecado. ¿Entiende? El misterio es que somos aceptos. ¿Sabe otro misterio? Que es nosotros todos, los que estamos en Cristo, tenemos una representación. Diga conmigo: tengo una representación. ¿Sabe a dónde?
en el cielo. Por eso la Biblia dice que estamos juntamente con Cristo en los lugares. ¿Y que Él está sentado a la diestra de Él? ¿A dónde estás tú? Diga conmigo, ahí. Diga, en el mismo lugar. Cuando usted entiende lo que usted es, y cuando yo hablo, cuando usted entiende lo que usted es, no estoy hablando de capacidad, de apellido, de dinero, de nombre, de intelectualidad, de cosas de este mundo. Cuando tú entiendes lo que tú eres en Cristo, lo que Él ha hecho, lo que Él es, entonces tu vida cristiana va a cambiar del 1 al 100. El diablo podrá confrontarte, el diablo podrá juzgarte, el diablo podrá levantarse contra ti. Pero lo único que no puede hacer el diablo contigo es tocarte, ni tampoco condenarte, porque todo juicio lo fue dado al Padre en su sola potestad. Tú no podrás ser perfecto, tú no podrás ser puro y santo, inmaculado, tú no podrás estar ya glorificado, pero sí te puedo decir que tú estás justificado por la obra y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Este misterio oculto que es Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Ninguno pudieron decir eso. Ni lo soñaban ni lo sabían. Pero nosotros sí podemos decir que Cristo está en nosotros. Sellado por el Espíritu de Dios en nuestra vida. Sin embargo, dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:26 en adelante, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. Todo lo que usted ha escuchado, para ello era algo oculto. Todo lo que usted ha escuchado que yo he dicho hace un momento. Ni aún Moisés, habiendo estado delante de Dios y habiendo visto a Dios, como dice la palabra, que nadie podrá ver a Dios y podrá estar vivo, Moisés vio a Dios. Ni aún Moisés sabía esto. Pregúnteme por qué. Porque Moisés actuaba conforme al corazón del momento, de la circunstancia en que estaba viviendo, en esa ley. Para que nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si hubiesen conocido los príncipes de este siglo, Caifás, Anás y los otros de su tiempo, fariseos, saduceos y jebuseos, si hubiesen conocido verdaderamente este misterio, no habían crucificado al misterio. Estaba delante de ellos y no lo conocían. Hello. Escuchen, Jesús, el Cristo, estaba delante de ellos. ¿Delante de quiénes? Delante de los maestros de la ley. Delante de personas que tenían capacidad de recitar las escrituras sin leerlas, porque no las tenían. Era de generación en generación que se pasaban el conocimiento, hablándola, recitándola, hablándola, muchas veces escribiéndola y teniéndola en los linternes de la casa en su frente. Pero cuando llegó toda la escritura que ellos memorizaban naturalmente y hablaban con su boca, cuando las escrituras se les presentó, no conocieron las escrituras reveladas. La escritura a ellos se les reveló y no la conocieron. Y al no conocerlo, para ellos eso fue un misterio. Por eso San Juan 1 dice que aquel verbo, esa escritura, esa Torah, no se quedó tan solamente en palabras, sino que se convirtió en carne. El verbo se convirtió en carne. Y cuando esa Torah, ese verbo, ese conocimiento se convirtió en carne, ellos, estando delante de ellos, no lo conocieron. ¿Por qué? Porque para ellos ese misterio permaneció oculto, pero para nosotros no, porque hoy usted puede decir gloria a Jesús. Hoy usted puede decir Él es mi Salvador. Hoy usted puede decir Él es mi Señor.
Hoy usted puede decir, por la llaga de Jesucristo soy limpio. Por la llaga de Jesucristo soy sano. Por la sangre de Jesucristo soy cubierto, soy protegido, soy limpiado. Hoy usted puede decir, gracias Padre, porque soy acepto delante de ti. Hoy usted puede decir, todas las promesas y las herencias y los mandatos, ordenanzas, mandamientos, promesas de bendición prometida, todas son mías. ¿Sabe por qué? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No habitó en Moisés, no habitó en Elías, no habitó ni en David, pero en nosotros sí habita toda la plenitud de la deidad. Porque en nosotros habita, ¿sabe quién? La revelación máxima del Padre, que para ellos fue oculto, para nosotros es manifiesto. Que Cristo en nosotros, una esperanza de gloria. Aleluya. Aleluya. No importa el lugar ni la circunstancia. Aún estando en el calabozo, el apóstol, las mejores melodías, las revelaciones más grandes, la palabra más poderosa fueron escritas estando el apóstol en un calabozo. Porque el que está en Cristo, el que está en Cristo es indestructible e indetenible. Nadie podrá hacerte frente y nadie podrá detenerte. Porque el misterio de Dios, dentro de la elección divina, la cual el Padre se propuso, está caminando y estando en tu vida. ¿Cuánto alaban al Señor? Aleluya. Déjeme terminar, porque son tantas cositas que hay por aquí. Filipenses 2 del 6 al 11 dice, y con esto termino: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Oiga esto: Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Y la Biblia lo llama como el postrer Adán. Excepto que este era espíritu vivificante. El postrer Adán es Cristo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos pueden confesar Jesucristo es el Señor? Póngase de pie, por favor. Aleluya. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Cuando se tiene el espíritu correcto y el corazón dentro de la justificación de la gracia divina del Padre, nuestra vida cristiana nunca estará estancada. Nunca estará estancada. Siempre el Dios nuestro está en movimiento, en movimiento, en movimiento, en movimiento, llevándonos por diferentes circunstancias, pero su obra en nosotros nunca para. Te puede llevar a una dimensión, a otra dimensión, a otra dimensión, pero nunca Él en nosotros se para. Él permanece siendo continuo en nuestra vida. Así que yo te quiero exhortar en este momento a que tú le permitas al Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Cristo, que te revela los planes, los propósitos y todas las cosas bellas que tiene para ti. Que tú no te detengas por nada ni por nadie y permita que su obra en ti siga caminando. ¿Sabe? Ni tú mismo puedes detener la obra de Dios en ti. Ni los fracasos, ni las pruebas, nada. Absolutamente no te puede detener nadie. Y tú no te puedes detener por nada. El diablo quiere verte destruido, quiere verte deshecho. Mas aquel que te llamó y te escogió quiere verte levantado. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así mismo el Hijo del Hombre será levantado. Y lo bueno de esto, que así Moisés levantó en el desierto una vara que se convirtió en serpiente, pero ahora en nosotros no es una vara,
que se va a convertir en serpiente. Es el Hijo de Dios, aquel que le complació, aquel que es acepto, aquel que el Padre no le niega nada, aquel que el Padre en su sola potestad le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Ese es el que será levantado en cada uno de sus hijos, en cada uno de los llamados, en cada uno de los escogidos. Ninguna alma forjada contra ti prosperará. Condenará toda lengua que se levante en contra ti en juicio. El diablo lo sabe, los principados y las potestades lo saben. Por eso quieren destruirte, quieren atacarte, quieren deshacerte. Pero más gracia sea dada a Dios, que nos da la victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Aleluya, Padre, gracias. Gracias te damos en esta hora por la esperanza que tú nos das. Por ser acepto, por ser tu hijo, por ser escogido, ser llamado, justificado, lavado con tu sangre, redimido por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque la esperanza, Señor, en nosotros no muere. Porque tú no mueres. Tú eres sempiterno, de eternidad a eternidad. Tú eres Dios y eres nuestro Dios. Y tú estás con nosotros como poderoso gigante. Tú obrarás, tú te manifestarás, tú proveerás, tú sustentarás, tú bendecirás, tú nos levantarás, tú nos vas a promover, tú harás grandes cosas, grandes cosas. Dígalo usted conmigo, tú harás grandes cosas. Grandes cosas, favorable, buena, santa y perfecta en ti. Gracias, Padre, te damos en el poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuánto puedes decir amén? Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y confiesa conmigo: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén y amén. Aleluya.